Noticentro 1, CMI. Ministro de Trabajo dice no a congelación del salario mínimo. Debe haber aumento, asegura. Crece el número de colombianos que ganan menos del mínimo, revela el DANE. Gobierno y empresarios califican de inconveniente proyecto que reduce jornada laboral. Mediación del procurador. Juez que ordenó reactivar pruebas a viajeros se reúne con Minsalud. Corte Constitucional defiende derechos de usuarios de la salud. Falla 30 tutelas contra EPS. Multimillonaria multa a expresidente de Interbolsa. Deberá pagar 310.000 millones de pesos. Liberan a diplomático español secuestrado en el Cauca. Defensores de derechos humanos reportan este año 79 masacres que dejan 340 víctimas. Con brujería y centros de sonido, bandas extorsionaban desde las cárceles. Prohibición de corridas de toros avanza en primer debate en la Cámara. Tumban sobretasa en las tarifas de energía para estratos 4, 5 y 6. En cuestión de horas, Inglaterra inicia vacunación contra el COVID. Estados Unidos reporta un muerto por COVID cada 30 segundos. Histórico, el agua comienza a cotizarse en Wall Street. Con Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, reveló a Noticentro 1 CMI la posición del Ejecutivo en la negociación del salario mínimo para el próximo año. Descartó una congelación o un aumento del 0%, como lo han sugerido algunos sectores, y advirtió que en todo caso debe reconocerse una reducción en el poder adquisitivo de los colombianos. Empresarios, trabajadores y gobierno se reunieron hoy en la mesa de concertación laboral para escuchar informes de los expertos sobre productividad, desempleo y salario mínimo. Ante la pretensión de algunos sectores empresariales de declarar una tarifa cero en el reajuste del salario mínimo, el ministro Ángel Custodio Cabrera le salió al paso, advirtiendo que eso es un imposible legal. No, y de tajo le digo que no, porque por lo menos tiene que haber un tipo de reconocimiento de pérdida del ingreso del trabajador. Hay que mirar un tema, así sea la productividad negativa, hay unos estudios que muestran algo diferente, y de otra parte el gobierno nacional ha visto una tarifa cero. Las centrales obreras, por su parte, advierten que los empresarios deben dejar a un lado la vieja teoría de a mayor aumento de salario, menor empleo, porque estiman que la crisis económica lo que necesita ahora es que los trabajadores tengan mayor poder adquisitivo. Hoy la economía, porque en eso están de acuerdo todos, tenemos es un problema de demanda y frente a eso se requieren aumentos salariales significativos. No solamente los de ley, inflación más productividad, sino todavía mucho más significativos. El próximo jueves los empresarios llevarán la propuesta de incremento del salario que, según anticipos que han hecho algunos dirigentes gremiales, sería del orden del 2%. Y el DANE presentó un estudio en el cual se revela un aumento en el número de colombianos que ganan menos del salario mínimo. En un documento del Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, presentado este lunes a la mesa de concertación salarial, se mostró la situación en materia de ingresos de la población colombiana. Según el informe de la entidad, el 63% de los colombianos no ganan más de un salario mínimo y un 48% está por debajo de esos ingresos, tendencia que ha mostrado un crecimiento frente a años anteriores. La actual situación económica por cuenta del coronavirus afectó los ingresos de los colombianos, dado a que el sector empresarial ha reportado cifras negativas por las medidas de aislamiento y restricciones para evitar la propagación del virus. El informe servirá de insumo para la discusión de la mesa de concertación que busca definir el ajuste al salario mínimo del próximo año. El 10 de diciembre se conocerá la propuesta de los empresarios. Gobierno y empresarios revelaron su rechazo al proyecto que avanza en el Congreso, que pretende reducir la jornada laboral de 48 horas a 40 horas semanales. El gobierno, a través de una carta dirigida al Congreso de la República, afirmó que el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas es inconveniente para la economía, ya que afecta la productividad y la dinámica empresarial, además de la generación de empleo. La reacción de los gremios no se hicieron esperar. Si queremos generar empleo, no podemos ir en contravía con estas iniciativas que lo que hacen es perjudicar esa posibilidad de generar empleo en Colombia. Estamos haciendo un gran esfuerzo por superar todo el impacto que ha generado la pandemia
Estamos intentando recuperar empleo, adaptarnos a esta nueva realidad. Para ANATO, la iniciativa no es conveniente para el proceso de reactivación. Y proyectos como este pues generan una carga laboral y prestacional mucho mayor al empresario del sector turístico. Los gremios invitaron a una discusión en el marco de una reforma laboral. Esta noche se conoció que el próximo 9 de diciembre un juez impondrá una multa de 310.000 millones de pesos al presidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, por su participación en el descalabro financiero de la comisionista. En noviembre de 2012 la Fiscalía inició con las indagaciones por uno de los más grandes descalabros financieros registrados en los últimos años en el país. Se trata del desfalco de miles de ahorradores en el caso Interbolsa. Tras más de 8 años, la justicia está a punto de proferir la mayor sanción a uno de los principales cerebros del descalabro, dado que el próximo miércoles 9 de diciembre un juez leerá esta sentencia de 60 páginas en la que se ordena una multa de más de 310.000 millones de pesos al expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo. Se concluye que los perjuicios materiales se encuentran demostrados por las víctimas. Según el fallo, son 7 empresas y asociaciones de víctimas que serían reparadas luego de que se dé lectura a la sentencia. El pago de esos valores se debe realizar inmediatamente, cobre ejecutoria o firmeza el fallo. Jaramillo paga una condena de 5 años de prisión domiciliaria por su participación en el escándalo. Los nuevos contagios por COVID en Colombia bajaron a menos de 6.000. Una considerable caída en los nuevos casos confirmados diarios de COVID-19 se presentó este lunes. 5.997 personas se contagiaron del virus. En total ya en el país son 1.377.100 contagiados. Los casos activos disminuyeron a 68.248. Los más recientes casos se presentaron en Bogotá con 1.766, en Antioquia con 750 y en el Valle con 721. Las muertes aumentaron con otras 187, de las cuales 161 son de días anteriores. En Colombia ya han perdido la vida por la enfermedad 37.995 personas. Cerca de 88 días sin haber superado los 200 fallecimientos diarios y el país en general se mantiene estable con ciudades crecientes en pico, ciudades como Cúcuta, en algún sentido Tunja también, que han venido con un crecimiento sostenido. Los recuperados aumentaron con otros 10.185 para un total de 1.267.595. Hoy se procesaron 37.112 pruebas en los laboratorios del país. Sin embargo, en Cartagena hay alerta por el aumento en el número de contagios debido a la falta de disciplina de los ciudadanos. Este es el panorama que se ve en muchos sectores de la capital de Bolívar. La falta de implementación de las medidas de bioseguridad es cada vez mayor por parte de la ciudadanía. En los primeros 7 días de diciembre se han presentado 2.411 casos de COVID-19. La ciudad de Cartagena en este momento presenta una tasa de crecimiento de 377 personas por día, con una letalidad de 0.87 y una tasa de contagio de 2.88. La indisciplina social es una de las principales causas de que estén disparados los contagios. Hasta la fecha, Cartagena ha presentado un total de 33.708 casos y 661 muertes. El próximo miércoles, con la mediación de la Procuraduría, el ministro de Salud Fernando Ruiz y el juez 11 administrativo de Bogotá se reunirán para dialogar sobre el fallo que ordena la reactivación de la exigencia de pruebas para la detección del COVID a los viajeros procedentes del exterior. La propuesta del Procurador General Fernando Carrillo de citar al ministro de Salud y al juez 11 administrativo de Bogotá fue aceptada por las partes, que se reunirán el próximo miércoles a las 3 de la tarde para dialogar sobre el fallo que ordenó al gobierno pedir pruebas PCR negativas para los viajeros que lleguen al país vía aérea. Según contaron fuentes de la Procuraduría, se espera que la reunión se realice de forma presencial y por parte del Ministerio Público asistirá el Procurador General y el delegado para temas de salud, Helman Rodríguez. O escasez. En el encuentro, se espera que el ministro de Salud exponga los aspectos que llevaron a la objeción del fallo, así mismo como las motivaciones del juez para tomar dicha determinación. Pese a la reunión, el abogado tutelante radicó un incidente de desacato contra el ministro de Salud, quien anunció que no acataría el fallo. Las autoridades en Bogotá confirmaron que en el 2021 no habrá vacunación masiva contra el COVID-19, pero se avanzará en el proceso experimental.
El próximo año no habrá vacunación masiva contra el COVID en la capital del país, según la alcaldesa. El secretario de Salud, Alejandro Gómez, explicó que en 2021 se avanzará en la vacunación experimental. En materia de vacuna es muy importante el optimismo que hoy existe en el mundo, pero también hay que hacer, un llamado a la prudencia. Son vacunas todas muy nuevas y que tendrán que tener un proceso todavía de experimentación, si cabe, alrededor, primero de la seguridad y segundo de la eficiencia. Bogotá depende de las gestiones que adelanta el gobierno nacional para la compra de la vacuna. Según las cuentas del distrito por población, a la capital le correspondería 2.300.000 dosis, pero por contagios más de 5 millones. Bogotá está dispuesta a poner más recursos si fuera necesario para aumentar el número de dosis. En Bogotá, la primera población a proteger sería la de mayor riesgo, es decir, mayores de 50 a 60 años con comorbilidades y personal de la salud. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, reveló que varias EPS acumulan deudas en mora por 500.000 millones de pesos. Durante una audiencia pública en la Comisión Séptima de la Cámara, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, dio a conocer la realidad de las EPS en el país. Medimás le debe a la red pública 1.8 billones de pesos. Los días en mora para el pago a las IPS está en 242 días y ha perdido cerca de 2.5 millones de usuarios. Las EPS vigiladas le deben a la red pública 533.000 millones de pesos y sus días de mora asciende a 247 días. Las EPS no vigiladas le deben a la red pública 240.000 millones de pesos y sus días de mora está en 165. Vamos a seguir tomando decisiones. Y quiero aclarar que revocar parcialmente una institución o quitarle su habilitación definitiva es porque consideramos que corre peligro la vida y la salud de los colombianos. Los trabajadores de las EPS viven su propio drama. 34.000 trabajadores en la práctica han perdido su empleo. Muchos de ellos llevan ya 8, 10, 12, 14 meses sin recibir salarios. Medimás aseguró en la audiencia pública que está a la espera de una autorización de capitalización por 52.000 millones de pesos y que sus indicadores han mejorado. Gracias a la presión de las autoridades, fue dejado en libertad el ciudadano español Jesús Quintana, director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, quien había sido plagiado en el departamento del Cauca. Las autoridades reportaron la liberación de Jesús Quintana García, un ciudadano español que reside en Colombia con calidad diplomática, quien desapareció cuando conducía su camioneta en la vía que del Palo conduce a Toribío. No, la fuerza pública cumplió con la tarea misional que le es propia en estos casos y afortunadamente ese trabajo concluyó también en la liberación del señor director del CIAT. Quintana García es el director del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, una organización que transfiere conocimientos científicos a los campesinos para la obtención de una agricultura limpia y sostenible. Lo fundamental es señalar que nos alegra muchísimo que haya sido liberado una persona que hace parte de una organización internacional que tiene estatus diplomático y que está en Colombia sirviéndole a los colombianos. Este plagio y posterior liberación se suman a una masacre de 4 personas, al asesinato de 2 líderes sociales y las amenazas de las FARC contra dirigentes indígenas del norte del Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, reveló que este año han sido asesinadas 340 personas en 79 masacres. Los hechos violentos se han extendido por 20 departamentos del país. Sin embargo, hay 4 que concentran más de la mitad de los casos. Antioquia 18, Cauca 13, Nariño 9 y Norte de Santander 6. Las 79 masacres han dejado 340 personas asesinadas. Según INDEPAZ, la mayoría de estos hechos violentos van dirigidos en contra de organizaciones civiles que se oponen a la minería y el narcotráfico. No obstante, la virulencia de la criminalidad no ha logrado desorganizar, desbaratar este sentimiento y esta fuerza de las organizaciones sociales que están muy presentes en el territorio y que le piden al gobierno medidas realmente concertadas, efectivas y no simplemente anuncios de recompensas y presencia militar o proyectos desarticulados de tipo social. En cuanto al asesinato de líderes y defensores de derechos humanos, INDEPAZ tiene un registro de 287 ocurridos este año. En más de 20 ciudades se llevó a cabo una macrooperación en contra de la extorsión desde las cárceles. Algunos funcionarios del IMPEC servían como cómplices de los delincuentes que tenían todo un centro de operaciones en las prisiones.
Brujería y magia negra fueron descubiertas en un pabellón penitenciario en Bogotá, donde se llevaba a cabo de forma irregular diferentes tipos de extorsión por parte de unos reclusos. Utilizan la santería, la brujería negra, terminan utilizando unos duendes donde le colocaban un dinero y de esta forma supuestamente rezaban esos duendes para que les permitiera que les fuera bien en la extorsión. En esta redada a nivel país cayeron varios miembros del IMPEC, quienes en el departamento del Meta estarían ayudando a los extorsionistas para llevar a cabo sus fechorías. Un cabo tercero y 4 dragoneantes del IMPEC fueron capturados junto a otros 2 civiles. Exigiéndoles sumas de dinero en menor cuantía, primero para no sancionarlos y afectarlos internamente en los centros de reclusión y segundo para ellos prestarse para ingresar equipos de telefonía móvil. En las cárceles eran instalados centros de telecomunicaciones. Las llamadas las fingían con algunos audios para que las personas cayeran en la trampa. En Bogotá y en 15 departamentos del país se llevó a cabo esta redada. 24 allanamientos que dejan en lo corrido del año la desarticulación de 138 bandas dedicadas a este delito y la captura de 2.184 delincuentes. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, manifestó su desacuerdo con el traslado del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno hacia el Centro de Estudios CESPO de la policía, tal y como ordenó un juez. Luis Gustavo Moreno, ex jefe anticorrupción durante la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, llegó el viernes deportado de Estados Unidos y de inmediato quedó bajo detención en el búnker. Sin embargo, un juez ordenó que por seguridad Moreno sea llevado al Centro de Estudios de la Policía CESPO en el norte de Bogotá. Hoy el ministro de Justicia manifestó su desacuerdo con el traslado de Moreno al CESPO y dijo que el sitio apropiado para garantizarle su seguridad es una cárcel. Lo que le pido encarecidamente a la señora juez de ejecución de penas, que en el caso de Gustavo Moreno disponga por favor cuál de los 132 centros de reclusión de orden nacional cree ella que está más seguro para entrar nosotros a proceder con la reclusión del doctor Gustavo Moreno. La orden del juez que exigió mantener a Moreno en el CESPO fue dada ante el riesgo que corre por ser el testigo estrella en las investigaciones por el cartel de la toga. CESPO no es un centro de reclusión, CESPO no es para ello. El ministro de Justicia se refirió al tema durante una visita al establecimiento de mujeres El Buen Pastor. Un nuevo robo a una entidad financiera se presentó este lunes. 2 delincuentes se llevaron una millonaria cifra de dinero. No cesa la inseguridad en Bogotá. Hoy se presentó un robo por parte de 2 sujetos quienes con armas de fuego robaron esta entidad financiera en el barrio Santa Teresita, en la localidad de Teusaquillo. Hacen la fila y ya cuando se encuentran en la posición de acceder a las taquillas, con un arma de fuego intimidan a los cajeros y les hurtan el dinero que se encontraba en ese momento en las taquillas. Que nos hiciéramos hacia la pared, que no nos moviéramos porque nos iban a matar. Este banco estaba sin seguridad, lo que aprovecharon los delincuentes. Lamentablemente el banco no tenía guardas de seguridad y pues no había policía, entonces entraron como si fueran clientes. No se contaba con un servicio de vigilancia privado. Más de 200 millones de pesos fue lo que robaron los 2 delincuentes, quienes aún no han sido capturados. Y mientras ocurría el hurto a esta sede bancaria en unas cuadras cercanas al Concejo de Bogotá, ahí se denunciaba que el 52% de los delincuentes judicializados por hurto son reincidentes. La inseguridad en Bogotá fue objeto de debate en el Consejo. Según los cabildantes, 360 robos se registran cada día en Bogotá y más de la mitad de los judicializados por hurto son reincidentes. El 52% de las personas que son imputadas por hurto tienen antecedentes penales. El 37.5% de estas personas reinciden entre 2 y 7 veces. Durante la pandemia, la delincuencia se reinventó. Desde secuestrar automóviles y motocicletas, hacer escaleras humanas para robar comercios y residencias, disfrazarse de domiciliarios y de policía. Contrario a la radiografía de los concejales, el distrito insiste en que todos los delitos bajaron en el último mes, incluso el robo de bicicletas que venía en ascenso. Se han reducido la mayoría de los hurtos y es de destacar cómo en este último mes se redujo el homicidio en un 21%. La reducción de delitos obedece al confinamiento. ¿En qué ciudad vive el secretario y en cuál estamos viviendo nosotros? Porque de acuerdo a las cifras que él presenta, pues estamos en la Suiza latinoamericana, no pasa absolutamente nada.
La Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrar los bienes en proceso de extinción de dominio, dio vía libre a la venta de más de 5.000 viviendas en Yopal que fueron construidas por el exalcalde de esa ciudad, John Jairo Torres, condenado a 3 años de prisión. La Ciudadela La Bendición es un proyecto urbanístico que fue impulsado por el exalcalde de Yopal, John Jairo Torres, quien fue detenido y condenado por precisamente construir el proyecto en un predio que estaba en proceso de extinción de dominio. Tras más de 4 años de controversia por el futuro de la Ciudadela, el gobierno decidió dar vía libre a la venta de los más de 5.000 predios por parte de la alcaldía de Yopal. Nuestra voluntad no es otra distinta a que se inicie esta ruta y que en el primer semestre del 2021 nosotros podamos estar comunicando aquí en Yopal que la bendición fue legalizada, que fue entregada al municipio. La SAE además entregó una planta de tratamiento de agua para la Ciudadela. En la administración del acueducto se está garantizando estos aspectos de manera permanente, con calidad. El valor de la compra ascenderá a los más de 17.000 millones de pesos. Pese a la resistencia de varios congresistas, el proyecto que busca prohibir las corridas de toros en el país se aprobó en su primer debate en la Cámara de Representantes. Con 24 votos a favor, la Comisión Primera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Quienes defendieron la fiesta brava aseguran que es una tradición. Que la misma Corte ha reconocido, no en una sentencia, en muchas, que la tauromaquia es una expresión cultural y por ende, así a unos no les guste, porque nadie está obligado a seguir la cultura del otro, se debe respetar. La ponencia mayoritaria reitera que los animales son seres sintientes y una tradición cultural no puede estar por encima de ello. Eso le hago un llamado a todos mis compañeros del Congreso de la República para que continúen ayudándonos a que este proyecto de prohibición de corridas de toros, que le da voz a los que no se pueden defender, a los que no tienen voz, siga su curso exitoso en el Congreso de la República y podamos prohibir definitivamente las corridas de toros en Colombia. La iniciativa pasa a la plenaria de la Cámara. Ciudadanos fallecidos y militares que por constitución no pueden votar sufragaron en las pasadas elecciones. La denuncia la hizo en debate de control político el senador Iván Cepeda. La registraduría respondió que el censo electoral ya fue depurado para nuevos comicios. Según el senador Iván Cepeda, muertos y militares votaron en las elecciones de 2018. Estas son algunas de las irregularidades que denunció. Condenados y miembros de la fuerza pública, 788.236 personas que no deberían votar. Cédulas no renovadas, 763.545. Cédulas canceladas por irregularidades, 313.035. Cédulas de mayores de 100 años fallecidos, 105.715. Y cédulas que no se encuentran en el Archivo Nacional de Identificación, 6.166. Había una diferencia en el año 2018 de 2 millones o más de 2.600.000 cédulas que figuraban en el Censo Nacional Electoral y que no debían ser consideradas por distintos factores. El director del Censo Electoral respondió. Ese informe actualmente, o ese informe incluido allí, actualmente se encuentra totalmente depurado del censo electoral. De eso se dio cuenta a la Contraloría General de la República. Y el senador Cepeda también manifestó que por errores en el censo electoral se dijo que la consulta anticorrupción no pasó, pero que esta sí lo hizo. La consulta habría superado el umbral por más de 427.000 votos. Los congresistas pidieron depurar el censo electoral de cara a las elecciones de 2022. Con una ceremonia virtual se graduaron de bachilleres 654.000 estudiantes del calendario A. La promoción, que según el presidente Iván Duque será recordada por haberse sobrepuesto a la contingencia de la pandemia para terminar sus estudios. Los 654.000 graduandos de la clase 2020 que hoy recibieron el reconocimiento del gobierno por haber terminado el bachillerato fueron destacados por el presidente Iván Duque y la primera dama María Juliana Ruiz como la promoción de la templanza, que en medio de la pandemia se mantuvo firme en su educación. Los quiero invitar a que con esa misma fuerza que tuvieron este año para sortear en medio de tantos cambios y de construir el sueño de graduarse, que sigan aportando todos los días a que Colombia sea una mejor nación. Y es que quizás ustedes son la generación llamada a imprimirle un sello único de humanidad y empatía a la nueva normalidad. Los jóvenes recibieron el título de bachiller y también el certificado del SENA como técnicos en especialidades afines a las nuevas tecnologías, la economía naranja y hasta la gastronomía.
1 millón de pesos tendrán que pagar los ciudadanos que manipulen pólvora en Bogotá. La primera sancionada es una mujer que fue sorprendida al transportar material detonante en Transmilenio. Con 7 kilos de pólvora fue sorprendida esta mujer en Transmilenio. En una bolsa negra transportaba voladores, luces de bengala, totes y volcanes, poniendo en riesgo la vida de los usuarios. Que vamos a sancionar con una multa de 1 millón de pesos a quien se encuentre transportando pólvora en Transmilenio y en los buses zonales. Así como en Bogotá, en las demás ciudades del país, las autoridades están en alerta por el número de quemados en los primeros 7 días del mes. Es absolutamente grave que a 7 días que inicia el mes de diciembre ya tengamos más de 15 niños, niñas, adolescentes lesionados a causa de la pólvora. 2 están en hospitales y tenemos una niña fallecida que ingirió pólvora en Cartagena. Antioquia encabeza la lista negra con 5 menores quemados y le sigue Norte de Santander. La Corte Constitucional tumbó el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que creó una sobretasa a la tarifa de energía para estratos 4, 5 y 6. El artículo 313 del Plan Nacional de Desarrollo impuso una sobretasa al servicio de energía de 4 pesos por kilovatio consumido en los estratos 4, 5 y 6. La norma fue demandada con el argumento de que se trataba de un impuesto que violaba los principios de igualdad, equidad y eficiencia. La Corte Constitucional, al resolver la demanda, concluyó que la sobretasa a la energía constituía una renta para uso específico, en este caso el salvamento de empresas como Electricaribe, y como tal carecía de un interés público, además de que no buscaba cumplir con los fines del Estado Social de Derecho. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien tiene el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Sin embargo, dicha finalidad no se concreta en la destinación específica de una renta nacional creada por la norma demandada. La Corte señaló que la decisión tiene efectos a futuro, con lo que los recursos ya pagados de ninguna manera se reintegrarán. La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, anunció nuevas inversiones en Colombia provenientes de 19 países. De acuerdo con ProColombia, en los últimos 2 años se han contratado 41 proyectos de inversión extranjera directa con un monto estimado en 5.029 millones de dólares. Gran parte de los proyectos van dirigidos a energía, sobre todo para generación solar y eólica. Las inversiones provienen de países como Estados Unidos, China, Corea del Sur y varios países de Europa como Alemania, Italia, Holanda, Portugal y Reino Unido. Se espera una generación de al menos 27.000 puestos de trabajo. La producción de café reportó una caída del 4% en noviembre. La producción cafetera en noviembre cayó 4%, manteniendo la tendencia a la baja de los meses anteriores. Sin embargo, en la variación 12 meses la producción ya llega a los 13.8 millones de sacos, cerca a la meta establecida por la Federación Nacional de Cafeteros de 14 millones de sacos. La agremiación desde el Congreso Cafetero afirmó que ya hay una estructura que garantiza dicha producción. Nosotros hoy tenemos un parque cafetero montado, joven, tranquilo, para producir entre 14 y 14.5 millones de sacos. Produciremos un poquito más, un poquito menos, dependiendo de variables como el clima, la fertilización. Las exportaciones crecieron 9%. El proyecto de ley de turismo que está a punto de aprobar el Congreso será la mejor herramienta para recuperar uno de los sectores más afectados por la pandemia. Explicó así esta noche el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Cuando entre en vigencia antes de terminar este año, la ley permitirá reducir las cargas fiscales a los actores del turismo, así como a quienes adquieran los servicios, en el mayor estímulo que tendrá este sector para su pronta recuperación. Pero tiene instrumentos claves en la reactivación económica. Extiende por 1 año más beneficios como la sobretasa a la energía que se suspende para hoteles, para parques temáticos. También el IVA del 19 al 5%, la exención del IVA en servicios hoteleros y turísticos, el infoconsumo al 0 en restaurantes, fruterías, heladerías, panaderías. Este fin de semana se realizará una nueva promoción del llamado Gran Finde, con la cual a precios cómodos se ofrecerán paquetes turísticos nacionales. El gobierno amplió los plazos para acceder al programa de subsidio a la nómina a las empresas afectadas por la pandemia. A la fecha se han presentado 210.000 solicitudes y con el fin de llegar a más beneficiarios, las empresas tienen hasta el 30 de diciembre para acogerse al programa de subsidio a la nómina. Los recursos son un mecanismo de apoyo para las compañías que se han visto afectadas por la pandemia. Y el gobierno nacional está garantizando que antes de que venza el presente año ya tendrán los recursos para pagar la nómina de sus empleados.
Se espera que el beneficio cobije al mayor número de empresas posible. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,68% a 1.363 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió, con una valorización de 7,26% a 25.420 pesos. La acción de Promigas fue la que más bajó, con una pérdida de 1,86% a 7.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 18.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá hasta el miércoles, será de 3.487 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.420 pesos y la venden en 3.480 pesos. Un euro cuesta 4.227 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 16 centavos. El azúcar se transó en 14,46 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 72 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $48 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.210 pesos. En cuestión de horas, el Reino Unido iniciará la vacunación masiva contra el coronavirus con el fármaco desarrollado por Pfizer y BioNTech. 43 millones de dosis serán aplicadas. El mundo observa con expectativa al Reino Unido, que menos de una semana después de convertirse en el primer país en aprobar el uso de emergencia de una vacuna, ahora se prepara para una inoculación masiva con objetivos muy ambiciosos. Los proveedores de atención médica se están preparando para comenzar a administrar desde mañana las primeras dosis desarrolladas por Pfizer y BioNTech, con la recepción de los primeros lotes del fármaco, cuya llegada fue considerada como el principio del fin del virus. Tomorrow is V-Day, when we roll out the coronavirus vaccine across the whole of the UK, and it's the beginning of the end of this pandemic. Las primeras vacunas están programadas para aplicarse en Inglaterra, Gales y Escocia. Sin embargo, pese al optimismo de las autoridades, los jefes médicos del país enviaron una dura carta advirtiendo que el impacto de la vacuna será marginal este invierno y no hará que bajen las hospitalizaciones durante los próximos meses. Entre tanto, Estados Unidos atraviesa el peor momento de la pandemia con un trágico registro promedio de un muerto cada 30 segundos. En medio de la transición de poder, Estados Unidos atraviesa el peor momento de una pandemia que no ofrece señal alguna de debilitamiento. De hecho, los contagios de coronavirus no paran de crecer, con un promedio de 200.000 casos diarios. Los récords de hospitalizaciones tienen al borde del colapso a los sistemas sanitarios y, según algunos registros, cada 30 segundos muere una persona por COVID-19. Mientras el presidente electo Joe Biden ya anunció su equipo para combatir la crisis, el cual estará liderado por Xavier Becerra, quien podría convertirse en el primer hispano en liderar el Departamento de Salud estadounidense. Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, fue hospitalizado tras haber contraído el COVID-19. Por el momento se desconocen más detalles sobre el estado de salud del exalcalde de Nueva York, quien es atendido en un hospital de Washington. Giuliani estuvo de tour por el país sin tapabocas en las últimas semanas, defendiendo la hipótesis de un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones. En Chile, las autoridades sanitarias anunciaron una cuarentena obligatoria los fines de semana en Santiago a partir del próximo 10 de diciembre. La fuerte medida se impuso en medio del recrudecimiento de la segunda ola de la pandemia, que ha provocado un aumento del 18% en el número de nuevos casos en la capital, donde el último censo contabiliza 7 millones de habitantes. El presidente venezolano Nicolás Maduro reclamó la victoria en unas cuestionadas elecciones legislativas que le devolvieron el control de la Asamblea Nacional, pese a que se registró un abstencionismo de casi el 80%. 45 países no han reconocido los resultados.
Desde la Unión Europea a Estados Unidos se expande la ola de reacciones de rechazo que ya suma más de 40 países de todo el hemisferio que cuestionan la legitimidad de las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela, en las que el oficialismo liderado por Nicolás Maduro logró el control del Congreso. En unos comicios marcados por la ausencia de la oposición que tildó de fraude el proceso y un abstencionismo de casi el 80% que llenó de preocupación a Nicolásito, el hijo de Maduro. Les digo que no estamos conformes con los resultados hasta hoy, podemos dar más, debemos dar más. Washington, por su parte, seguirá reconociendo a Juan Guaidó como el legítimo presidente de la nación petrolera, mientras Guaidó llamó a una movilización el 12 de diciembre en el marco de la consulta popular que organiza la oposición. Por temor a la escasez y por primera vez en la historia, el agua comienza a cotizarse en Wall Street y su precio fluctuará como lo hacen el petróleo, el oro, el trigo. Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados. Se estima que en los próximos años, 2/3 del planeta podrían experimentar una escasez del líquido. El Papa Francisco retomará su agenda internacional después del largo encierro forzoso a causa de la pandemia del coronavirus. Lo hará con una histórica visita a Irak. El sumo pontífice estará en la nación islámica del 5 al 8 de marzo de 2021 en un viaje cargado de simbolismo y que tiene como objetivo apoyar el regreso de los cristianos perseguidos durante los últimos años y construir puentes con el Islam. El rey emérito Juan Carlos I inició el trámite para presentar una declaración ante la Agencia Tributaria de la Nación Ibérica y regularizar su situación fiscal por el uso de tarjetas de crédito a nombre de un empresario. El exmonarca, quien abandonó España hace 4 meses, intenta neutralizar una investigación del Tribunal Supremo sobre su situación tributaria y de paso evitar que se le acuse formalmente de presunto fraude fiscal o blanqueo de capitales.